Bien, siguiendo con más informaciones y en el contexto de lo nacional también, uno de los temas que se ha dado en esta semana tiene que ver con la designación de la Corte Suprema de Justicia de dos nuevos jueces. Recordamos, nuestra Corte Suprema son cinco, del 2001 y 2023 aproximadamente. Estamos solamente con tres de los magistrados a nivel nacional de la Corte Suprema de Justicia. Está Lorenzetti, allí está también Rosati y Rosenkarf. Son los tres que están. Bueno, lo concreto es que había renunciado Elena de Nolasco y también había renunciado el juez Maqueda. Esto se había dado en el periodo 21-24 también. Entonces, ante esto, la Corte Suprema tiene solamente tres jueces al momento de votar. Estaba faltando dos miembros y el presidente Milei ha designado por decreto a dos nuevos magistrados. Por un lado el juez Ligio, cuestionado, a Ariel Lijo, cuestionado, y también el juez Mansilla, que bueno, se ha dado con este decreto. Pero para poder abordar, hemos consultado la presencia virtual del doctor José Luis Alonso, procurador que siempre nos acompaña a ayudar a entender estos temas que tienen que ver con nuestra justicia. Bienvenido, José Luis. Y la primera pregunta: si son poderes independientes, ¿por qué el presidente tiene la facultad de nombrar a los jueces? Bienvenido, José Luis. Buen año para vos. Hola Mario, buenas tardes. Bueno, efectivamente, son poderes independientes, sabemos de Claro. los tres poderes. Ya desde la escuela primaria nos vienen enseñando esto, de la independencia de los poderes. Pero ¿qué pasa? Ajá. Hay un mecanismo constitucional y también hay un reglamento, que viene ese reglamento de constitución y de nombramiento para jueces, para candidatos de jueces para la Corte, viene de la época de Néstor Kirchner. Uh-huh. Ahí se estableció un reglamento que por ahí no es muy invocado por el gobierno actual, pero bueno, el reglamento está. Sí. Eh, Nos encontramos aquí con una gran sorpresa. ¿Por qué una gran sorpresa? Porque el mecanismo para el nombramiento es a proposición del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, en este caso el presidente, propone el nombre de la persona que él considera o que su grupo político o que el establishment dice de que tendría que ser juez de la Corte. Obviamente, esa persona elegida por el Ejecutivo pasa por determinados filtros constitucionales. Claro. Uno de ellos es que ese propuesto, su pliego, vamos a hablar el pliego para sintetizar, serían sus antecedentes. Después vamos a ver la parte de reglamentación. ¿Qué se considera dentro de esos antecedentes? Eso va al Senado. El Senado tiene Uh-huh. facultades, ahí sí, el Senado tiene facultades para que, tratado que sea el pliego en comisión y haya pasado todos los filtros de la comisión, sea designado en el Senado por mayoría. Por ¿Qué mayoría, claro. significa esto? Claro, en este caso no vamos a dar nombre ni del hijo ni del otro, no demos nombre. El, el Poder Ejecutivo, un poco apresurado a mi entender. ¿Por Sí, qué? Porque el día sábado comienza el año legislativo. claro. Entonces, aparentemente el Ejecutivo eso sí, el Ejecutivo había propuesto estos pliegos y estaban en discusión en comisión, pero no tenían todavía una resolución. Uh-huh. Acordémonos que el poder legislativo tiene sus recesos. Por Claro. eso empieza el año judicial ahora en marzo, que no son 12 meses calendario el año judicial, son 8 o 9 meses por ahí llegan. Bien. Esos pliegos fueron tratados, pasaron por distintos filtros y se iba a tomar una determinación ni bien comenzara el año legislativo, que es el 1 de marzo. El Ejecutivo no, arrogándose sus facultades, más allá de las facultades extraordinarias que tiene el presidente, que fue otorgado por casi toda no, más allá de la oposición, por muchas fuerzas políticas, le dieron facultades extraordinarias, pero en este caso son facultades que están previstas en la Constitución, es Bien, decir, claro. nombrar jueces en comisión. Uh-huh.
también esos jueces en comisión deben pasar por un filtro. Es decir, vamos al caso de estos dos individuos que quieren ser jueces Sí, porque, sí. porque le han aceptado al Poder Ejecutivo ciertas eh, reglas y ciertos límites como para aceptar el cargo y que el Poder Ejecutivo los lleve a la Corte designados en comisión. ¿Qué significa en comisión? Significa que no son jueces que van a estar hasta su jubilación, la edad jubilatoria de 75 años. Bien. Esa comisión es por el año legislativo, es decir, que Ujú. ellos van a desempeñar ese cargo durante el año legislativo. Bien, Después, claro. si el Senado acepta sus pliegos en base a las prebendas, en base a lo que está prescripto en la Constitución y el mecanismo del Senado, Ujú. quedarán como jueces de la Corte. Y si no, si el Senado los rechaza, van a tener que ser, su labor va a llegar hasta fin del año legislativo. Ahora, acá el Perfecto. caso es distinto. Acá el caso es distinto. Acá estamos hablando de dos individuos que ya son jueces. ¿Mm? Ujú. Bien. ¿Qué pasa con esto? El presidente de la Nación envía la propuesta a la Corte, ya no a la Cámara, a la Corte, y le dice, señores, tómenle juramento a estos dos jueces, que son propuestos para integrar la Corte, es decir, que van a ser cortesanos. La, la Corte también tiene mecanismos, y la Corte tiene previsto que esos jueces renuncien a sus juzgados, es decir, que dejen de Claro. ser jueces, y ahí se les tomará juramento para que sean miembros de la Corte. Ujú. Pero ¿qué pasa? Uno de ellos ya pidió licencia como Ah, juez. claro. La Cámara le otorgó licencia a ese, en especial a ese individuo. El otro todavía no se sabe. Que me refiero al hijo. El hijo sería el juez más cuestionado por Claro. muchísimos organismos, fuerzas políticas, hasta denuncias de corrupción. Es decir, es una persona que en su magisterio está cuestionado, muy Y cuestionado. es el del El otro fin juez de, también, el del fin del presidente, mirado en la claro, justicia, ¿no? claro, claro. Entonces acá, ¿en qué nos encontramos? ¿En qué nos encontramos? En que ya se expidió el presidente de la Corte y dijo, le tomo juramento si renuncia al cargo de juez. Los dos, ¿eh? Si Bien. vienen con el cargo de juez renunciado. ¿Cuál es la presión política y jurídica? Estos individuos, uno de ellos sobre todo, pide licencia. Claro. ¿Por qué? No vaya a ser cosa que después No tenga que pase. Claro. declinar ese nombramiento en comisión y se quede sin el pan y sin la torta hablando en común. Claro. Entonces, ahí va a haber un conflicto de intereses. Esto se va a dilucidar en estos días. Es Sí. decir, no tomemos como cierto estos dos nombramientos. Bien. No lo Bien. tomemos como cierto. ¿Que es una facultad hacerlo? Sí. Perfecto. El presidente, más allá de sus facultades extraordinarias que le fueron otorgados precisamente por algunos de los que hoy se están oponiendo terriblemente a este proceder. Bien. Le otorgan por un lado facultades y le niegan por otro lado estas facultades, ¿no? Eh, Así ¿Por qué? que, Porque se basan en la persona, en las calidades institucionales, jurídicas y antecedentes que tiene esa persona que pretenden que sea nombrado juez de la Corte. perfecto. Supongamos, logran hacer jueces de la Corte, van a tener hasta cerca de fin de año para desarrollar su tarea, pero el Senado todavía tiene en comisión el estudio de esta propuesta, de estos pliegos. Es decir, ¿qué puede llegar a suceder también? El Senado puede reunirse, juntar el quórum necesario, porque con la mitad más uno de los No puede ser, votos claro. de los senadores, pueden ser rechazados estos pliegos. ¿Qué problema institucional tendríamos? ¿Por qué? Porque con 19 senadores se puede llegar a producir el rechazo de estos pliegos. Y por un lado tendríamos a un sujeto que el Senado le rechazó el pliego por amplios motivos o por motivos que se puedan llegar Sí, a cuestionar la comisión respectiva y después los senadores en el recinto consideraron que no era idóneo, pero el presidente los lo está avala. Claro. nombrando en comisión en la Corte. Acá vamos a tener un problema
institucional que en estos días, Sí. obviamente, va a ser motivo de charlas, discusiones, idas y venidas. Bien. Los vamos a estar monitoreando, José Luis. Bien clarito, como siempre, dándonos esta clase constitucional de derecho para Doña Rosa y compartir, ¿no? Entender un poco más cuál es el proceso. Pero bien clarito, como siempre, José Luis. Muchas gracias, Mario, muchas gracias. Agradecerte por este tiempo, muy amable. Estoy a disposición para cualquier tema que ustedes quieran tratar, que esté a mi alcance y mi conocimiento, por supuesto. Gracias. El doctor José Luis Alonso, procurador, bueno, desglosando este tema del nombramiento de estos dos jueces que faltan dentro de la Corte Suprema de Justicia, facultad del presidente, por un año determina las comisiones en Senado si van a continuar o no, y si hay una mayoría que rechaza obviamente esta designación, dice Alonso que se va a producir un problema institucional entre el Ejecutivo, por supuesto, la Corte Suprema y también el Poder Legislativo.